Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más de la aula virtual. Y básicamente en esta nueva sesión quiero hablarles acerca de cómo continuar trabajando el proyecto de investigación que ustedes ya han iniciado. En la sesión anterior hablamos acerca de los antecedentes del estado del arte, que es un análisis de estudios que se han realizado de 5 años atrás a la investigación que nosotros hemos iniciado, y también acerca del planteamiento del problema. Otro aspecto que relacionamos fue los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, cómo trabajarlos ya directamente dentro de un estudio de investigación, que es muy diferente a los objetivos que se plantean en un estudio de proyectos, por ejemplo, que son proyectos, son estudios que van a ejecutarse, a diferencia de las investigaciones que buscan otro tipo de análisis, de información, y sobre ello estuvimos platicando en la sesión. Otro aspecto fue justificación, y a continuación vamos a trabajar sobre las variables. Yo les explicaba que cuando trabajamos un estudio de este tipo es necesario operativizar ciertos detalles de información que nos van a servir dentro del proceso. Así es que les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar qué detalle es el que necesito que conozcamos y que lo ampliemos un poquito. En este cuadro, que se le denomina cuadro de variables, hay bastante diferencia porque algunos autores lo trabajan con otros nombres. Para este estudio o para la explicación que yo les voy a dar, se denomina cuadro de variables. Puede ser que en algunos ustedes se encuentren cuadro de categorías, eso va a depender del teórico que lo esté trabajando, y también de algunos estudios que se trabajan mixtos, prefieren que se les denomine categorías, que hay una diferencia entre la variable que suele ser un poquito más cuantitativa y hay quienes lo suelen confundir. Pero variable sería el detalle o el aspecto que vamos a estudiar o la partícula de análisis que nosotros vamos a considerar en el estudio. Para este caso, las variables que vamos a tomar en cuenta van a derivarse de los objetivos. Es decir, si en los objetivos yo planteé objetivos específicos, indicar las técnicas de estudio que emplean los estudiantes de tercero básico en el área de ciencias sociales, este objetivo específico debe tener relación con la variable. Es decir, la variable va a depender de este objetivo. Todos nuestros objetivos deben estar considerados dentro del cuadro de variables. El otro objetivo específico es indicar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el nivel medio ciclo básico. Por lo tanto, cuando yo voy a elaborar el cuadro de variables, voy a considerar esos dos objetivos específicos. El objetivo general no, solamente los objetivos específicos, porque si ustedes recuerdan, el objetivo general abarca todo el estudio, como su nombre lo dice, de manera general, de manera más amplia. Pero los objetivos específicos se trabajan a manera de actividades, y esas actividades que se van a desarrollar deben ser un poquito más específicas cuando nosotros empleamos nuestro cuadro de variables. Así es que estos objetivos específicos que ustedes están visualizando son los que vamos a transformar dentro de nuestro cuadro de variables. Inicialmente, que es indicar las técnicas de estudio, nuestro aspecto, nuestra partícula a considerar deberá ser técnicas de estudio únicamente. Así es que consideramos técnicas de estudio. El otro es indicar el nivel de comprensión, por lo tanto, nuestra partícula de análisis será únicamente el nivel de comprensión lectora. Y esa la vamos a dejar remarcada. Básicamente vamos a pasar estos aspectos a nuestro cuadro de variables. En este sería la variable del primer objetivo específico, técnicas de estudio. En nuestra variable del objetivo siguiente sería comprensión lectora, que es la que
tomamos acá, nivel de comprensión lectora. Solamente consideramos comprensión lectora. Esos dos, lo demás, si ustedes se dan cuenta, la demás información que aparece en el objetivo específico es nada más la que va a dar sentido a lo que estamos investigando. Pero en esencia, nosotros debemos priorizar que lo que buscamos de ese objetivo es el nivel de comprensión lectora, en el otro es las técnicas de estudio. Claro, eso va a depender de cada investigación que nosotros estemos realizando. Esta es a manera de ejemplo. En este que aparece ya de técnicas de estudio, identificamos nuestra primer variable, entonces vamos a buscar una definición teórica. La definición teórica es fundamental que vayamos e indaguemos sobre teóricos que ya han tratado acerca de esta temática. Pueden ser técnicas de estudio. Para efectos de las investigaciones que ustedes presenten, podría ser, por ejemplo, alfabetización digital, podría ser, por ejemplo, trabajarlo sobre capacitación tecnológica. Entonces, ¿qué es en sí ese término o cómo lo han trabajado ya algunos autores? Para efectos de esta teoría, aparece las técnicas de estudio, son un conjunto de procedimientos y especifica quién es el autor que está mencionando esta definición. Nosotros podemos colocar 1 a 2 definiciones que son las que nos van a dar sentido a nuestro estudio. En la otra comprensión lectora, de igual manera, buscamos un teórico que especifique qué es la comprensión lectora, porque a veces nos queda la información muy amplia y no sabemos qué teoría es la que afirma esa partícula que nosotros estamos indagando. En la otra columna, nosotros trabajamos una definición operativa. La definición operativa va a servir para que nosotros realicemos un análisis de información, pero ya según el estudio que nosotros investigamos. Puede ser que técnicas de estudio para este autor es el conjunto de procedimientos, pero para fines de esta investigación se conoce o se entiende por acciones concretas que realiza un estudiante mientras lee. Si se dan cuenta, es una referencia un poquito más específica para el estudio que realizamos y ya no redunda tanto en cuanto a calidad, eficacia, eficiencia de estudios de aprendizaje, sino especifica que van a ser aquellas acciones concretas que realiza el estudiante cuando está leyendo. Entonces, hacemos como un análisis de esa información teórica y lo transformamos a la definición que en nuestra investigación vamos a aplicar. En el otro, para efectos de estudio, se entiende comprensión lectora al conjunto de acciones con base en el desarrollo de competencias de aprendizaje. Toda la información que dio el teórico es lo que nosotros buscamos, pero aquí ya solo para efectos de esta investigación. Entonces, regularmente siempre lo iniciamos con ese término, para fines de esta investigación o para efectos de esta investigación, técnicas de estudio se entiende por esto y esto. O alfabetización digital se entiende por tales y tales aspectos. Yo voy directo a lo que estoy buscando, a la información un poquito más explicada, más definida con términos propios, y eso me va a ayudar a que cuando, por ejemplo, yo tenga que defender una investigación, yo puedo afirmarlo con los autores o con los teóricos ya existentes, pero puedo también mencionar el término que se utilizó aquí es solamente para efectos de la investigación y en la investigación se entiende por esto y esto. Entonces yo ya lo defino y lo puedo defender de una manera más concreta. Para ponerles un ejemplo de información, en un estudio sobre aulas virtuales, se especificó que el aula virtual se daba una definición teórica. Según autores, definición teórica del aula virtual, pero era muy diferente el término, el uso de la palabra aula virtual a lo que se estaba empleando en el estudio de análisis. Fíjense lo que el contexto trabajaba o denominaba aula virtual era totalmente distinto a la teoría, porque algunos afirmaban que el aula virtual era únicamente
un espacio que se da en un sitio web, mientras que otros afirman que aula virtual es un espacio físico, pero que tiene todas las herramientas tecnológicas necesarias para poder aplicarlas en un salón de clases con herramientas totalmente a la vanguardia, que van a permitir que el estudiante se desarrolle. Pero habían dos términos distintos. Entonces, es ahí donde vale la pena mencionar definición teórica, que es este autor o estos autores mencionan que es aulas virtuales. Pero en la definición operativa, yo argumento que para efectos de esta investigación, aulas virtuales se entenderá como el espacio que utilizan dentro de una plataforma los estudiantes para comunicarse o para realizar tareas de aprendizaje. Entonces, yo ya especifico en la definición operativa para efectos de la investigación ya como una forma más concreta. Eso es a manera de explicación. Pero en la definición operativa, en concreto, es que ustedes vayan y argumenten la necesidad de buscar un poquito más específica la información y más explicativa. En cuanto a los indicadores, que les pongo como ejemplo acá, pues van relacionados con las variables. Los indicadores son aquellos aspectos que me van a ayudar a indagar la información y a ir buscando como a detalle cada aspecto, porque yo puedo mencionar técnicas de estudio, pero técnicas de estudio son muy amplias, hay muchísimas. En los indicadores yo ya especifico o enlisto cuáles son aquellas técnicas de estudio que van relacionadas con la investigación que yo esté realizando. Entonces, un indicador me va a responder a que es una técnica de estudio para este caso. Por ejemplo, anotaciones, notas marginales, subrayados, mapas conceptuales, mapas mentales, esas son técnicas de estudio. Entonces, yo las voy a ir enlistando. Cuando yo vea que algún estudiante, por ejemplo, realiza una observación y un estudiante utiliza un mapa conceptual, un mapa mental, entonces está empleando una técnica de estudio. Es como para darme un margen de objetos que me van a responder a las variables. En este caso, que es comprensión lectora, la otra variable, entonces, un indicador sería análisis, responder a planteamientos de memoria rápida, reconocimiento de información, ideas, relación de un contenido con experiencias. Cuando el estudiante realiza una relación de contenido con experiencias, entonces se está respondiendo a que hay comprensión lectora. Esa es la intención de relacionar este aspecto, o esto como su nombre lo dice, es un indicador que me está alertando, que me está dando información que existe una comprensión lectora. Así debe haber para poder trabajarse también términos como alfabetización digital. ¿Cuáles son los indicadores que me dan a conocer que existe alfabetización digital? Los otros podría ser aulas virtuales. ¿Cuáles son los indicadores de un aula virtual? ¿Sí? Esos son aspectos que yo debo considerar para poder ir trabajando cada variable. Y cada variable lleva sus propios indicadores, si ustedes lo observan. Son totalmente diferentes. No importa cuántos yo enliste, porque entre tantos tenga, mucho más específico va a ser mi estudio. O sea, lo voy a poder abarcar a la totalidad. En cuanto a las técnicas, yo puedo trabajar distintos tipos de técnicas. Hay material de información en el aula virtual que ustedes van a encontrar con el nombre de repositorio. Ahí les he colgado los módulos del curso de métodos de investigación y van a poder identificar y tratar de recordar qué técnicas hay. Pero les voy a dar una explicación a manera general respecto a este cuadrito en donde aparece técnicas. Nosotros podemos utilizar diversas. Existen técnicas de encuesta, la técnica de la entrevista, la observación. Dentro de la encuesta podemos abarcar pruebas, por ejemplo, si fueran necesarias, pero si no, podemos abarcar únicamente con encuestas o con entrevistas. En cuanto al estudio, ¿por qué me sirve
mencionar los indicadores también dentro de las variables. Ahora lo vamos a observar. Cuando trabajamos nosotros una encuesta, supongamos tenemos nuestra encuesta, que es lo que yo he pensado realizar para mi estudio, entonces argumento que voy a trabajar una encuesta y voy a realizar el instrumento que utiliza una encuesta es el cuestionario, ¿sí? Así es que voy a utilizar una encuesta con instrumento cuestionario. Como a futuro, cuando yo lo trabaje, el cuestionario me va a servir utilizar los indicadores que aparecen acá. Es decir, yo podría hacer preguntas relacionadas a, ¿utilizan anotaciones? ¿Cada cuánto realiza anotaciones cuando está leyendo un libro? ¿Utiliza la técnica del subrayado al realizar una lectura digital o una lectura en un libro físico? ¿Elabora mapas mentales o sabe qué son los mapas mentales? ¿Ha utilizado mapas mentales? Podrían ser preguntas un poquito más cerradas, pero en relación a estos indicadores que yo ya tengo. Entonces, cuando yo elaboro un instrumento, no me voy a inventar la información a preguntarle al entrevistado o al encuestado, sino voy a considerar estos aspectos que ya están indicados acá. Por eso, cuando elaboro los indicadores, es bueno que trate de abarcar todos aquellos que sean lo más posible relacionados a mi información, a la variable que estoy indagando. Porque aquí voy como haciéndola un poquito más específica, la variable. Así es que estos indicadores deben estar vinculados a mi cuestionario cuando yo utilice la herramienta. Aquí solamente voy a mencionarlo, solamente voy a indicar para que cuando alguien analice mi estudio, verifique que estoy operativizando la información. Variables, definición teórica, definición operativa, los indicadores, la técnica y el instrumento. Más adelante viene un apartado donde ustedes van a elaborar directamente el cuestionario, pero para que ya vayan un poquito adelantados, el cuestionario se elabora con base en indicadores que yo ya consideré según cada variable, ¿sí? Y cada variable debe responder al cuestionario, o si de repente la otra variable solo va a ser para entrevista, pues entonces yo argumento que en la entrevista yo debo buscar esta información, ¿sí? No voy solamente a inventarme en el momento la entrevista, sino voy a considerar estas partículas porque me van a proveer información relacionada a la variable, ¿sí? Entonces va a estar vinculado este hecho con el anterior. Hasta ahí es la fundamentación de la variable, cómo trabajarlo. El cuadro básicamente es en este mismo esquema que ustedes tienen acá. Y en cuanto a las técnicas, como les mencionaba, están diversas técnicas. Entonces, la encuesta, la observación, puedo utilizar también la entrevista. Y para poder desarrollarlo, por ejemplo, en una entrevista, la entrevista se puede realizar con una guía de entrevista semiestructurada. También se puede realizar con grupos focales, grupos de expertos, y existe una variedad de información de cómo podemos trabajar técnicas e instrumentos, pero este apartado básicamente solo lo indicamos. En el siguiente ya nosotros desarrollamos el instrumento que vayamos a trabajar, pero para ello es necesario, como había mencionado con anterioridad, darle bastante énfasis a los indicadores. Ese va a ser un punto importante que nos permita avanzar el estudio. Bueno, hasta ahí tenemos entonces ya otra fase más para poderla desarrollar durante la semana, y vamos a continuar avanzando con lo que ustedes ya venían desarrollando, con los antecedentes, a verificar cómo están, qué tanto han podido desarrollarlos, y si hay algunas dudas, pues irlas resolviendo en la sesión de clase. En la próxima semana vamos a trabajar
ya los tipos de investigación, la metodología, la población y la muestra que se desea abarcar para el estudio, pero de momento este será el que más énfasis le daremos durante esta semana, así es que les deseo que lo puedan trabajar muy bien. Traten de desarrollarlo con la mayor especificación de los indicadores para que al momento de trabajar los instrumentos sea bastante efectivo el trabajo. Les deseo muchos éxitos en la semana y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense mucho.